Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un placer tenerlos aquí hoy para hablar sobre un tema de gran relevancia en el ámbito de la salud, la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado y una serie de otros síntomas debilitantes, como fatiga, problemas de sueño, dificultades cognitivas y sensibilidad en diversas áreas del cuerpo. A pesar de ser una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo una enfermedad incomprendida y a menudo subdiagnosticada. Asimismo, es fundamental entender que la fibromialgia no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y las emociones. Por ello, es vital abordar esta enfermedad de manera integral, considerando tanto los aspectos físicos como los psicológicos. Al final de la charla, los invitamos a hacer preguntas, compartir experiencias y participar activamente. El día de hoy nos acompaña el doctor Lenin Pavón Romero. Bienvenido, doctor. Una breve semblanza. El doctor Pavón es doctor en ciencias con la especialidad en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es jefe y fundador de la Universidad de Psicoinmunología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Su línea de investigación se basa en el estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas en el estrés y la depresión mayor, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer y la fibromialgia, enfocándose particularmente en el desarrollo de estrategias terapéuticas de inmunomodulación y en el estudio de procesos moleculares involucrados en la comunicación que se establece entre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Neuroendocrino Inmunología, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, miembro de la Society for Neuroscience y de la Asociación de Psiconeuroinmunoendocrinología. Cuenta con más de 100 elementos de investigación entre artículos científicos y libros, sumando más de 2.900 citas de acuerdo con el sistema Scopus, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Le agradezco mucho la preparación de la misma. Eh, Te quiero agradecer antes de comenzar al doctor Andrés Alvarado por el foro y por permitirme hablar de este tema que y no me gustaría que se malentienda, es uno de mis favoritos, es uno de los temas que dada su complejidad y abstracción se vuelve particularmente de mucho interés para poder brindar algún tipo de apoyo o ayuda a los pacientes con fibromialgia. Hay una sociedad americana para el estudio de la fibromialgia que en su página escribe siempre un reproche muy sentido hacia los investigadores del mundo por la limitada cantidad de investigación que se hace sobre este padecimiento, pero básicamente yo creo que no es que la gente no quiera estudiarlo, sino que es un tema extremadamente complejo y que obviamente requiere un estudio multidisciplinario para poder hacer un aprovechamiento del mismo. Básicamente, la charla del día de hoy es más que de la enfermedad, de los aspectos moleculares y las causas que ocasionan estos cambios en los cambios moleculares, para tratar de explicar por qué estamos observando las condiciones clínicas que describen a este padecimiento. Entonces, de primera instancia, pues muchas gracias por el foro y vamos a platicar de fibromialgia en un ambiente lo más confiable y seguro posible, tratando de determinar solamente aspectos comprobables y demostrables. De hecho, pues tendría que empezar a contarles desde mi trinchera cómo es que yo veo a esta enfermedad. Y necesito colocar, pues obviamente, algunos puntos que son importantes como elementos de referencia para poder hablar todos el mismo concepto de comunicación. Existen tres sistemas muy importantes en nuestro organismo, que es el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Cada uno de estos tres sistemas coordinan y regulan múltiples procesos fisiológicos, pero la parte importante
es que cuando estamos sometidos ante un estímulo estresante, el hilo conductor, que es la respuesta inflamatoria, permite la unión de los tres sistemas, interconectando obviamente a sus mediadores solubles, involucrando a sus receptores y estableciendo un proceso de comunicación constante, permanente, bidireccional que se establece entre estos tres sistemas, generando algo que se describe como un supersistema neuroendocrino inmunológico, que básicamente es lo que nos permite mantener la funcionalidad de nuestro cuerpo ante la presencia de estímulos estresantes. Y aquí tengo que hacer una puntualización importante. Muchas veces este concepto de estrés se malentiende. En la realidad es que en nuestro cuerpo tenemos este estímulo estresante cuando estamos infectados por bacterias, virus, hongos o parásitos, cuando estamos lesionados por un proceso ya sea quirúrgico o traumático, o cuando percibimos algo que nosotros interpretamos como potencialmente dañino para nosotros. Y entonces este elemento tensionante que depende del procesamiento es el ocasionador o el gatillo que genera estos cambios inflamatorios, que ya les dije que son causantes de los elementos de este supersistema, de la activación de este supersistema. Del lado derecho tenemos un semáforo. Este semáforo tiene verde, que es una zona segura, amarillo, donde nos habla de un riesgo potencial, y rojo, que nos está hablando de enfermedades. Cuando nosotros tenemos una serie de capacitaciones, entrenamientos y experiencias pruebas exitosas, nosotros vamos generando una serie de procesos en nuestro organismo, tanto físicos como biológicos y psicológicos, que nos permiten contender adecuadamente contra los estímulos de nuestro entorno sin tener que sufrir un elemento de tensión. Este proceso, pues obviamente, nos permite tener una carga alostática que podemos manejar con cierto grado de confort sin tener un elemento de cambios en los niveles de los parámetros inflamatorios, neuroquímicos y endocrinos. Sin embargo, existen tareas en las cuales, pues obviamente, nosotros somos exigidos, contra los cuales no tenemos experiencia, que son nuevos y que entonces generan, obviamente, un incremento de la respuesta inflamatoria. Es cuando pasamos a la zona amarilla. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué es lo que nos lleva a la zona de riesgo? Pues obviamente un incremento de tres moléculas importantes, IL-1, TNF-alfa e interleucina 6. Cuando alcanzamos la concentración 10 nanomolar, estas son capaces de estimular el sistema nervioso y el sistema nervioso genera cuatro tipos de respuesta. Una respuesta neuroendocrina, neuroinmunológica y endocrina, que obviamente nos lleva, pues obviamente, a generar un proceso de comunicación entre los tres sistemas que nos da una resistencia para poder enfrentar ese estímulo estresante. Aparentemente a la gente le gusta mucho estar estresado porque siente este enorme poder que da esta activación del sistema neuroinmunoendocrino, pero no reflexiona sobre los elementos negativos que tiene este mecanismo de resistencia, que está diseñado pues para tomar decisiones rápidas, tomar soluciones prontas y quitarlo, ¿no? Lamentablemente a la gente le gusta tener esto permanentemente encendido y no se dan cuenta pues, que hay un proceso que sí, efectivamente es de resistencia, que nos lleva a una capacidad de adaptación, llegamos a un acné biológico de esta respuesta y eventualmente caemos en una fase de agotamiento que va limitando la capacidad del sistema nervioso, endocrino e inmunológico, nos vuelve más susceptible a desarrollar enfermedades. En el caso de hoy vamos a hablar de la fibromialgia, y en este caso, pues obviamente desencadenamos procesos que si no solucionamos más allá de la enfermedad, nos lleva a una fase de agotamiento metabólico y eventualmente a la muerte. Entonces, uno pensaría, pues el estrés es malo. Sí, sí es malo cuando estamos presentes, estamos permanentemente estresados y no controlamos adecuadamente nuestra respuesta de estrés. Pero si nosotros nos estresamos y tenemos la capacidad de generar una respuesta de adaptación, entonces regresamos a la zona verde y este proceso pues solamente dura unos cuantos minutos, a lo mejor algún momento, pero no pasa más allá de algunos días y regresamos a una zona enriquecida. Por consiguiente, el estrés no necesariamente es malo, sino que no es un proceso adaptativo que cuando es exitoso nos permite tener una serie de elementos con los cuales podemos enfrentar cada vez de una forma más exitosa nuestro entorno, tanto físico como psicológico, y pues obviamente eso nos da una capacidad de resiliencia, que es la capacidad tanto física como psicológica para poder enfrentarnos a nuestro entorno de una manera tal en la que nosotros podemos funcionar de una manera adecuada sin tener algún tipo de daño. La respuesta de estrés, como les comentaba, nos lleva primeramente a una fase de resistencia en la cual nos sentimos profundamente capaces de poder responder contra todos los elementos de nuestro entorno, pues sí,
porque tenemos mucha resistencia dada por la capacidad de nuestra respuesta inflamatoria, la capacidad de nuestra respuesta neuroquímica y la capacidad de nuestra respuesta endocrina, que trabaja de forma ordenada para poder hacer que nosotros podamos funcionar a pesar de estar sometidos a un estímulo tensionante, pero tenemos una limitación física que está dada por nuestra capacidad, pues obviamente nuestro fondo genético, nuestra capacidad biológica, los elementos de nuestro entorno, y eventualmente pues llegamos a una fase de agotamiento en la cual vamos limitando nuestra capacidad funcional orgánica y eventualmente nos va a llevar a enfermedad y muerte. Esto fue descrito en los años 40 del siglo pasado por el doctor Hans Selye, y pues obviamente este proceso se llama síndrome general de adaptación. Se encontró una palabra mucho más chiquita que es la respuesta de estrés, y esto, como se dan cuenta, es un fenómeno longitudinal. Si estamos en una fase muy incipiente, en la zona amarilla, pues obviamente resolvemos el problema y regresamos a la zona verde del semáforo que veíamos en la diapositiva anterior. Si nosotros seguimos avanzando, siguiendo sometiendo a nuestro cuerpo ante los estímulos estresantes, eventualmente vamos a llegar a la parte de resistencia, que sería la zona naranja, y si no lo solucionamos, pues vamos a seguir avanzando sobre el proceso de deterioro de nuestro organismo y vamos a llegar a una fase de agotamiento y pues obviamente, eventualmente de muerte. Este proceso es tan simple o tan complejo como lo quieran observar. Nuestro cuerpo tiene una serie de elementos a través de los cuales nos podemos generar una respuesta que, dependiendo de la duración del estímulo, puede ser de estrés agudo, o si es prolongado el tiempo de presencia de este estímulo, pues de estrés crónico. Y la parte importante es que cada vez que suceden estos fenómenos, en la parte central podemos observar que nuestras células tienen receptores. ¿Cuáles? Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para hormonas, para neurotransmisores y para citocinas, y en base a los parámetros periféricos, hormonales, nerviosos y endocrinos, pues obviamente vamos a tener un reajuste del tipo de proteínas y la capacidad metabólica que requieran nuestras células, y este proceso pues obviamente es un proceso plástico y dinámico. Va cambiando, se va adaptando permanentemente, y eso hace que nuestro cuerpo pueda sostener la presencia del estímulo estresante y que nosotros sigamos funcionando. Obvio, no estamos funcionando de la manera óptima, sino de una forma de resistencia, que eventualmente es lo que limita la capacidad funcional. Hay pequeñas cosas que son importantes que distingamos entre este tipo de respuestas. La respuesta de estrés agudo lo que va a ocasionar es un proceso que va a culminar con una mayor sensibilización de nuestro cerebro, lo cual lo vuelve sensible a la presencia de los estímulos estresantes de una manera mucho más intensa ante estímulos que no son tan significativos. ¿Cómo funciona? Rápidamente lo describimos. Nos estresamos. Lo que sucede en nuestro cuerpo es que se elevan las citocinas proinflamatorias, L1, TNF-alfa, interleucina 6. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a generar, alcanzando la concentración de nanomolar, una comunicación con el sistema nervioso, y el sistema nervioso va a generar 4 respuestas. Una respuesta neuroendocrina, una respuesta neuroquímica, una respuesta neuroinmunológica, y obviamente, como resultado de todos estos mediadores solubles en el cerebro, cambia la conducta y la percepción de nuestro cerebro, y por consiguiente tenemos que hacer tareas distintas porque estamos entendiendo el mundo de una forma distinta. Ahora bien, la parte importante es que en el estrés agudo, la respuesta neuroendocrina va a generar en cuestión de unos cuantos segundos un incremento en los niveles circulatorios de cortisol. Este cortisol por sí mismo sería suficiente para limitar la producción de moléculas inflamatorias y regresar aparentemente a la normalidad funcional de nuestro organismo. Lamentablemente, el costo de estresarnos es que hacemos algo que se llama sensibilización central, que es incrementar la densidad de receptores en hipocampo y en hipotálamo para los neurotransmisores, para las moléculas inflamatorias como el TNF-alfa y para los glucorticoides como el cortisol. Y esto es sumamente interesante porque al aumentar la densidad de receptores, nuestro cerebro se vuelve más sensible ante futuros elementos de estrés que podamos estar viviendo de manera cotidiana. Y hay gente que no controla adecuadamente la forma en la que responde al entorno y puede estresarse de manera constante. ¿Qué pasa en la actualidad con nuestro organismo? Bueno, la realidad es que en la actualidad vivimos bajo un estímulo de estrés crónico, pues por múltiples razones. Puede ser la suma de múltiples estrés agudos o la presencia de un estímulo crónico que permanentemente está afectando el funcionamiento de nuestro organismo. Pasa algo similar en nuestro organismo cuando estamos sometidos a un estrés crónico, con la particularidad de que tenemos que considerarlo a lo largo del tiempo.
De primera instancia, cuando arrancamos el proceso, pues obviamente se parece mucho al estrés agudo. Nos estresamos, aparece el estímulo estresante que puede ser infección, lesión o percepción, se elevan las situaciones preinflamatorias, IL-1, TNF-alfa, interleucina 6, alcanzan la concentración 10 nanomolar y entonces son capaces de estimular los receptores en el sistema nervioso, el cerebro, el sistema nervioso central se activa 4 milisegundos después, generando una respuesta neuroendocrina, neuroinmunológica, neuroinflamatoria y pues obviamente modificando conducta y percepción. Ahora bien, la parte importante es que ya vimos que se activa la producción de CRH, se activa la producción de CTH y las adrenales responden produciendo cortisol. Hasta ahí es idéntico al estrés agudo. Pero ahora, en este caso del estrés crónico, el cortisol por sí mismo no puede bloquear la producción de moléculas inflamatorias. ¿Por qué? Porque el estímulo estresante está allí, sigue coexistiendo con nosotros. Y entonces lo que empezamos a tener es el peor de los escenarios, un incremento de moléculas inflamatorias y un incremento de cortisol. Esto per se sería muy dañino para nuestro cerebro y para todo nuestro organismo. Nadie puede estar inflamado permanentemente, porque básicamente lo que se ocasionaría es que eventualmente a las pocas horas empieza a haber un infiltrado leucocitario en los diferentes órganos de nuestro cuerpo y entonces ese infiltrado leucocitario empieza a limitar la capacidad funcional de nuestros órganos y sistemas y empieza a generar un proceso que comprometa la funcionalidad de toda nuestra economía y eventualmente nos lleva a la muerte. Entonces es necesario que el cuerpo empiece a generar una serie de procesos a través de los cuales se establezca esta fase de resistencia que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Cómo se logra? Bueno, de manera normal el sistema inmunológico se autorregula generando moléculas antiinflamatorias. Si estás generando moléculas proinflamatorias, en cuestión de 24 o 36 horas empiezas a producir una cantidad importante de moléculas antiinflamatorias y estableces un equilibrio entre la respuesta pro y antiinflamatoria de tu cuerpo. A nivel neuroquímico, hay neurotransmisores que tienen una capacidad de estimulante inflamatoria, como la serotonina, y se establece también un proceso de compensación, incrementando la producción de acetilcolina, dopamina, epinefrina y norepinefrina, que tienen exactamente el efecto contrario, un efecto antiinflamatorio. Y de esa manera se establece un balance neuroquímico. En cuanto a las hormonas, pues el cortisol es antiinflamatorio y se incrementa la producción de dehidroepiandrosterona, que es un precursor de hormonas sexuales, que tiene un efecto proinflamatorio muy importante. De manera tal que establecemos una fase tanto inflamatoria, neuroquímica y hormonal de resistencia. Y ahí es cuando las personas se sienten poderosísimas y capaces de enfrentar cualquier tipo de tarea, porque eventualmente su cuerpo lo puede hacer. Aparentemente no sufren cansancio, tienen mucha resistencia, tienen mucha lucidez para toma de decisiones y es cuando la gente piensa que bajo estrés trabaja mejor. Lo que no se dan cuenta es que este proceso a lo largo del tiempo va modificando el metabolismo de sus células. Una de las células más sensibles a la respuesta inflamatoria, interesantemente, porque esa es su función, es la de los macrófagos. Dejan de tener una respuesta estándar para poder controlar y limitar los efectos negativos del entorno y empiezan a modificar su metabolismo, particularmente el metabolismo del triptofano. Este triptofano, en lugar de generarse en un proceso normal que nos llevaría a generar triptofano, serotonina, melatonina, etcétera, lo que empieza a generarse por parte de las células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas, entre otras, pues empiezan a consumir el triptofano de nuestra dieta y que está presente en nuestras cosas metabólicas para producir la 3-hidroxiquineurina, el ácido quinolínico y toda una serie de elementos intermediarios reactivos del oxígeno que tienen la función pues de protegernos, pero que son altamente tóxicas para el cerebro. Esto genera una hiperactividad en el cerebro que también conlleva a cambios en el metabolismo del glutamato y todo esto en su conjunto empieza a hacer que el cerebro empiece a tener cambios tanto numéricos como funcionales de las neuronas y empieza a haber una serie de estructuras que entran en una hiperactividad metabólica y eventualmente mueren. Otras que se intoxican por estos elementos de las quineurinas y adicionalmente otros procesos enzimáticos como el funcionamiento de la biopterina, tetrahidrobiopterina, empieza a generar también alteraciones en la síntesis de neurotransmisores. Todo esto en su conjunto, si se dan cuenta, está afectando el funcionamiento del sistema nervioso y con ello se limita el funcionamiento de las interacciones neuroendocrinológicas. Es cuando estamos cayendo en la fase ya posteriormente de agotamiento. Ya no estamos funcionando correctamente y al perder esta comunicación entre los tres sistemas, empieza a limitarse la funcionalidad de los tres
y de manera conjunta perdemos la capacidad de respuesta para los estímulos estresantes y eventualmente pues nos lleva a una fase de enfermedad, eventualmente agotamiento y si no lo controlamos pues obviamente a la muerte de nuestro organismo. Todo este proceso pues tiene necesariamente que corregirse. En el caso de los pacientes con fibromialgia, este tipo de alteraciones se vuelven muy importantes, porque en tanto que todos los seres humanos nos estresamos y generamos una respuesta neuroquímica, neuroendocrina, neuroinmunológica y conductual en 4 milisegundos, el caso de los pacientes con fibromialgia, como vamos a ver en diapositivas más adelante, no es exactamente equivalente. Aparentemente lo que sucede con ellos es que cuando nos estresamos y elevan sus moléculas inflamatorias, empiezan a suceder un fenómeno en donde para producir CRH, en lugar de tardar 4 milisegundos, puede tardarse un proceso de horas. Y aunque nosotros en la clínica podamos ver que todos los parámetros están alterados como en el caso normal de todos los demás individuos, la historia de cómo se activan no necesariamente es equivalente. Y esto hace que los pacientes sean altamente sensibles a moléculas como la interleucina 6, que favorece en la periferia la producción de sustancia P y neuroquinina K, que básicamente la forma en la que lo interpreta nuestro cuerpo es como un fenómeno que genera o activa las rutas de dolor por parte de estas sustancias. Muy bien, dado que estamos hablando de fibromialgia y la parte o la especialización médica que se dedica a diagnosticarla y atenderla son los reumatólogos, existen reglas diagnósticas establecidas por el American College of Rheumatology para establecer esta indicación sobre la fibromialgia. Y particularmente me gusta empezar por esta parte porque han ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo empecé a estudiar esta enfermedad por allá del año 2000 y la parte interesante es que me ha tocado ir viendo cómo se ha incrementado la cantidad de elementos para toma de decisiones para diagnosticar la fibromialgia y cómo se han ido modificando el entendimiento de esta enfermedad, ¿no? De primera instancia, el American College of Rheumatology dice que la fibromialgia es una afectación crónica y una cosa que han quitado de los aspectos que a mí me interesa mucho destacar es que es una enfermedad crónica no degenerativa. Ustedes pueden revisar las articulaciones y las fibras musculares de los pacientes y no presentan un cambio visible. Sin embargo, el paciente sigue manifestando dolor. Pero bueno, la American College of Rheumatology dice que esta afectación crónica causa un dolor generalizado. Decíamos que son causadas por 11 puntos significativos: cuello, hombros, codos, muñecas, cadera, rodillas, tobillos. Básicamente eran puntos gatillos anteriormente. Ahora, pues no se hace tanto hincapié en estos puntos, simplemente se manifiesta con el dolor generalizado, ¿no? Se dice que afecta entre el 2 y el 4% de las personas en el mundo, particularmente y primordialmente mujeres. Sin embargo, pues existen poblaciones de mucho interés, por ejemplo, los españoles, que tienen un porcentaje muy elevado de fibromialgia y pues obviamente es importante para considerarla como, para una población como la mexicana porque tenemos una importante contribución genética, pues obviamente por parte de los españoles y entonces esto es importante de considerarlo dado que ellos tienen una alta prevalencia de fibromialgia. Las personas que tienen estas enfermedades reumáticas tienen mayor riesgo de tener fibromialgia, sí, sí, es cierto, pero en algunos casos siempre se consideró previamente pues, que eran elementos excluyentes. Hoy se sabe que están incluidos dentro del mismo paquete. La fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria autoinmune y yo ahí discrepo y yo te les voy a explicar por qué. La investigación sugiere que el sistema nervioso está involucrado, ya empezamos a platicar de que hay discrepancias en cuanto a la producción de CRH y el tiempo en que se produce, y pues obviamente los neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina pueden estar desequilibrados. Ahorita vamos a ver cuál es el caso de lo que sucede con nuestros pacientes, y pues obviamente esto modifica el manejo del dolor. Si se dan cuenta, no es tan detallado estos criterios del American College of Rheumatology. La fibromialgia puede causar fatiga, insomnio y problemas del estado del ánimo como ansiedad o estrés, y vamos a ver por qué. Y pues lo que les decía, ¿no? No causa signos en las radiografías ni en los análisis de sangre, y actualmente no hay una cura para la fibromialgia, aunque existen protocolos para manejarla y limitar los efectos adversos que genera esta enfermedad, ¿no? Los medicamentos, obviamente hay medicamentos especializados, el ejercicio físico y la terapia, según el American College of Rheumatology, pueden ayudar y obviamente tendríamos que matizar cada uno de los aspectos de que ellos comentan, ¿no? Para mí, pues la fibromialgia es una enfermedad crónica que ocasiona a quien la padece dolor en múltiples zonas del cuerpo, así como un cansancio generalizado. Se dice que hay entre 400,000 y 1,200,000 personas con fibromialgia en España, lo cual es un porcentaje muy alto, dada la condición de población, no son tan grandes ni tan abundantes como nosotros.
Y se reconoce en los Estados Unidos que hay al menos 5 millones de pacientes diagnosticados con fibromialgia. Y a pesar de todo, es una enfermedad en la cual se hace muy poca investigación. No sabemos cuánto hay en México, no existe un censo específico, los criterios diagnósticos siguen siendo pues obviamente complejos y no tenemos una estadística epidemiológica específica para saber cuántos pacientes hay en nuestro país y muchos de ellos pues obviamente están subdiagnosticados, tienen diagnósticos equivocados y como les decía, tenemos un componente genético que compartimos con la población española que seguramente haría que explicaría que tengamos una gran cantidad de pacientes con este tipo de afectación, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues ya vimos que son descritos por la American College of Rheumatology, pero en nuestra experiencia sabemos que son diferentes para cada persona. El factor común, pues obviamente, es el dolor, genera pues obviamente fatiga, problemas de sueño también, y pues obviamente estos problemas que ya vimos que están acompañados de cambios hormonales, endocrinos e inmunológicos, pues están generando algo que ahora se llama el brain fog, ellos lo dicen como niebla fibrosa, pero pues es la niebla mental que no te permite distinguir ni entender correctamente ni expresar adecuadamente tus pensamientos. En el caso del COVID, y yo creo que es un elemento bien interesante para poder estudiar la fibromialgia, en el caso del long COVID, se dice que hay un compromiso en el funcionamiento del hemisferio derecho, particularmente hay una serie de estudios de PET donde se demuestra que sí hay un compromiso en las fibras neuronales, particularmente por presencia de agentes infecciosos, las partículas virales en el caso del long COVID, que explica que particularmente este hemisferio, el hemisferio derecho, esté comprometido y que pues obviamente no esté funcionando de la mejor manera. Antes decían que lo peor que le podía pasar a un paciente con fibromialgia era tener depresión. Hoy sabemos que todos los pacientes con fibromialgia cursan con depresión y ansiedad. Algunos tienen el caso de migrañas o dolores de cabeza de tipo tensional. Muchos de ellos tienen, pero no todos, problemas digestivos. Tienen en algunos casos síndrome de intestino irritable, y de estomacal. Pero si empezamos a ver, yo creo que todos concursamos con alguno de estos síntomas porque vivimos bajo un elemento de tensión. Lo que pasa es que la forma en la que su cuerpo lo maneja es diferente, pero eventualmente, pues compartimos seguramente muchos de los que estamos aquí conectados o que van a ver esta plática posteriormente con algunos de estos síntomas, ¿no? Vejiga irritable, hiperactiva, dolor pélvico, bruxismo, y pues obviamente, aunque se utilicen exámenes tanto radiológicos como de otra índole, vamos a encontrar que no existe ningún elemento que pueda considerarse como una condición de diagnóstica o sensible. Ahora bien, la parte importante es que pues cualquier elemento que disminuya la tensión, la ansiedad que tiene el paciente, pues obviamente contribuyen a disminuir los efectos negativos. Esto obviamente porque sabemos que la respuesta inflamatoria está directamente correlacionada con la respuesta de estrés. Al bajar el estrés, bajamos la respuesta inflamatoria y permitimos que el funcionamiento neuroendocrinológico del cuerpo sea mucho más orgánico. Elementos que contribuyen, y ahora sabemos, a la liberación de cierto tipo de neurotransmisores, como la acupuntura, la parte de la quiropráctica, pues obviamente contribuyen a manejar y limitar el fenómeno inflamatorio y por eso que tienen efectos positivos y la American College of Rheumatology también la recomienda. Los problemas de sueño se deben primordialmente a los cambios que se tienen en la permeabilidad de la barrera encefálica, cambios en el del funcionamiento del metabolismo de la adenosina, pues obviamente esto está pasando por la permeabilidad, los cambios en la permeabilidad de la barrera encefálica y están causando pues las condiciones que el paciente observa, ¿no? Esta parte me interesa mucho que la veamos. Dice, 3 medicamentos están aprobados por la FDA para fibromialgia, según la American College of Rheumatology, la duloxetina, que es básicamente un antidepresivo dual, la milnazaprina, que también es un dual, contribuyen pues obviamente a cambiar la condición neuroquímica, la pregabalina, que tiene que ver con todos estos fenómenos dolorosos, que bloquea las células nerviosas hiperactivas y bloqueadas en el dolor, y también se pueden usar medicamentos más viejos, como la mipirtilina, la ciclobenzaprina y otros antidepresivos. Particularmente hoy les voy a platicar de la imipramina en los resultados que tenemos hacia el final de la plática, ¿no? Los opioides y los medicamentos para dormir como el Zolpidem no se recomiendan para el tratamiento de los síntomas de fibromialgia y básicamente pues porque estamos atendiendo un síntoma y no la causa de la enfermedad, ¿no? Todo esto está marcado por la American College of Rheumatology. Pero la pregunta interesante que realmente nos invita a hacer investigación es, ¿qué causa la fibromialgia?
Y yo creo que esta parte, pues obviamente se vuelve bien interesante porque no sabemos con exactitud cuál es los agentes causales. Pero lo que sí sabemos es que se han publicado 140 artículos sobre investigación en fibromialgia, algunos de ellos, pues obviamente recientes, y lo que nos llama mucho la atención es que de esos 140, 100 tratan de estudiar lo que son las alteraciones inflamatorias en estos pacientes. Y se acuerdan que en la primera diapositiva decían, no, no es una enfermedad inflamatoria. Bueno, no es inflamatoria como lo entendemos de la forma clásica. No es que hay un cambio y un edema en las articulaciones o en las fibras musculares, pero claro que hay una respuesta inflamatoria porque lo que tienen alterado estos pacientes es una respuesta de estrés. Aquí básicamente encontramos que estos 140 estudios, pues obviamente nos hablan de que hay alteraciones en los niveles circulatorios de IL-1, TNF-alfa, interleucina 6, pero también el receptor soluble de interleucina 1, el interferón gamma, la interleucina 8, la interleucina 10, y del lado derecho, pues obviamente están un conjunto tanto de citocinas como quimiosinas, factores de crecimiento que tienen una serie de demostraciones que están presentes que están alterados en los pacientes con fibromialgia, ¿no? Y que obviamente es importante entenderlos. Por allá del año 2010, ya hace casi 14 años, junto con la sociedad, la sociedad de Zaragoza en España, que estudiaba la fibromialgia y astenia crónica, pues nosotros lo que hicimos fue hacer una serie de mediciones de los parámetros inflamatorios en pacientes y familiares, pacientes que estaban recién diagnosticados con fibromialgia y compararlo contra sus familiares dado que tenían la misma carga genética y la misma condición ambiental, y comparar si existía algún cambio en la circulación. La parte que realmente nos sorprendió mucho, pues es que obviamente los pacientes con fibromialgia, comparado contra sus voluntarios sanos, pues tenían alrededor de 17 picogramos por mililitro en circulación. Y ahora bien, la parte interesante es que los niveles normales en un individuo sano van entre 0 y 1. Los pacientes con fibromialgia tienen aparte aproximadamente entre 17 y 19 picogramos por mililitro de manera permanente. ¿Qué significa esto? Bueno, para que tengamos una idea, la principal fuente de producción de la interleucina 6 son los músculos. Y cuando tenemos una actividad física muy intensa, lo que sucede es que los niveles de citocinas proinflamatorias, particularmente la IL-6, pueden subir hasta 100 picogramos por mililitro. Y uno diría, bueno, cuando ese ejercicio sube muchísimo la concentración de IL-6. Bueno, sí, pero en una persona sana, este incremento de interleucina 6 lo que hace es que activa una serie de mecanismos de compensación, los cuales obviamente contribuyen a la remoción de la interleucina 6, generan mecanismos antiinflamatorios y esto habla de la enorme ventaja y beneficio que tiene la actividad física. Obviamente no solamente contribuye a mantener activo nuestro cuerpo, sino que favorece a que se liberen moléculas antiinflamatorias que no solamente desinflaman a las fibras musculares, sino que desinflaman todas las actividades todos los órganos de nuestro cuerpo, y que entonces obviamente esto contribuye a un efecto benéfico. En el caso de la interleucina 6 se vuelve muy interesante porque al tener la concentración tan elevada a los pacientes con fibromialgia, explican por qué la interleucina 6 está generando sustancia P y neuroquinina K, que en el caso de nuestro cuerpo nosotros lo podemos traducir como un fenómeno doloroso, frío, o sea, genera una sensación de frío y de ardor cuando intentamos movernos, y es el equivalente a lo que se siente cuando hay una producción o una lesión quirúrgica. Si alguna vez han tenido un procedimiento quirúrgico y han tenido la valentía de tocarse la herida, sentirán esa sensación de dolor, frío y ardor todo simultáneamente. Eso es debido a la sustancia P y neuroquinina K, pero obviamente está contenida en la lesión. El paciente con fibromialgia la tiene en todo su organismo y al moverse, pues esto obviamente genera, pues obviamente la sensación de dolor que le limita y automáticamente pues ya no quieren moverse, ¿no? Ahora bien, cuando un grupo español dirigido por el doctor Hugo Besedowski y la doctora Adriana del Rey en Alemania empiezan a hacer este tipo de estudios, nos damos cuenta de que los pacientes con fibromialgia tienen, bajo la condición sin tratamiento, altos niveles de interleucina 8 y proteína C reactiva. La proteína C reactiva, bueno, tiene múltiples explicaciones de por qué se incrementan, pero la interleucina 8 tiene una aplicabilidad muy interesante. La interleucina 8 es una quimiosina chiquitita que dicen los expertos que tiene la capacidad de meterse en los receptores beta adrenérgicos y que podría explicar por qué hay fenómenos como los de disautonomía, dada la alta concentración que existe de interleucina 8 presente en circulación. Aquí vemos también
que los pacientes con fibromialgia tienen disminuido el CRH, que ya lo que les comentaba, la respuesta de estrés no es canónica, no existe una elevación constante entre las moléculas inflamatorias y el CRH, sino que se encuentra disminuida, pero obviamente sucede en el momento de la atención. Cuando uno estudia después de varios meses o después de pasado el fenómeno agudo, pues obviamente la concentración de estos mediadores inflamatorios, de estos mediadores hormonales, pues lo que vamos a ver es que el CRH, a pesar de eso, sigue disminuido, el ACTH también se encuentra disminuido y el cortisol también se encuentra disminuido. Entonces, perdón, se encuentra incrementado, pero obviamente es el resultado acumulativo. Aquí la parte interesante es que aparentemente el fenómeno es que estos pacientes de manera normal, dado su background genético y sus factores ambientales, siempre producen bajas concentraciones de CRH y bajas concentraciones de CTH, lo cual hace que exista una hiperactividad, una hipoactividad del eje hipotálamo y hipófisis adrenales, lo cual contrasta pues obviamente con el fenómeno que observamos en la depresión, que esperaríamos tener una hiperactividad del eje y que explicaría los altos niveles de cortisol. Aquí se ve más por el efecto acumulativo en el tiempo de este incremento de cortisol y obviamente seguramente a un desplazamiento de los ritmos circádicos, pero estos pacientes presentan bajos niveles circulatorios de RH y ACTH. Adicionalmente, cuando vamos a ver neurotransmisores como la noradrenalina o la norepinefrina, lo que estamos observando aquí es un incremento de la concentración de este neurotransmisor junto con la proteína de choque térmico 72. Básicamente lo que estamos observando es que los pacientes con fibromialgia tienen desregulado, pues obviamente la interacción neuroendocrino-inmunológica. Están teniendo elevaciones de moléculas inflamatorias como la interleucina 8, pero tienen bajos niveles de RH, STH, altos niveles de cortisol y vemos que también hay un cambio de neurotransmisores incrementados. Y cuando nosotros vemos cómo está el perfil inflamatorio mucho más amplio, nos damos cuenta de que la interleucina 6 en este estudio, al igual que el nuestro, tiene niveles muy elevados de interleucina 6, bajos niveles de interleucina 1, bajos niveles de TNF-alfa, y esto explicados por los altos niveles de interleucina 10, pero la interleucina 10 no es suficiente para poder limitar la producción de interleucina 6. Y esto nos llama mucho la atención porque la interleucina 6 nos vamos a dar cuenta que es uno de los agentes etiológicos para la sintomatología dolorosa que particularmente caracteriza a la enfermedad de la fibromialgia. También tiene incremento de MSP1 y de RANTES, pero bueno, básicamente va en correlación con los altos niveles de interleucina 8. Cuando nosotros repetimos este estudio en población mexicana, obviamente aquí en el Instituto de Psiquiatría, no tenemos a los pacientes sin tratamiento, como en el caso de la Sociedad Aragonesa de Fibromialgia y Astenia, y entonces lo que tenemos aquí son pacientes tratados bajo un protocolo estándar. Un protocolo estándar donde el paciente llega con un diagnóstico de fibromialgia, se le administra un antidepresivo, se le da adicionalmente la gabapentina y dependiendo del fenómeno doloroso se le puede complementar con opioides o no, pero en este caso, pues obviamente lo que se observa es que los pacientes después de tratamiento siguen teniendo una elevación particularmente de dos moléculas muy importantes, interleucina 6 e interleucina 8. Las demás no las encontramos alteradas y existe una correlación muy importante de esta elevación de interleucina 6 y de interleucina 8 con los valores del FIC. Estos valores del FIC nos hablan de los niveles de dolor y de incapacidad en movilidad. Nos encontramos que mientras más elevado es el nivel de interleucina 6 y de interleucina 8, como ya habíamos visto, asociado a los fenómenos autonómicos en el caso de la IL-8 y asociado a los altos niveles de sustancia P y neuroquinina K por parte de la interleucina 6, la capacidad de limitación funcional del paciente está mucho más incrementada, de manera tal que podemos hacer la explicación de que a mayor estrés, mayor cantidad de respuestas inflamatorias y mayor discapacidad presentada por el paciente con fibromialgia. Y esto pues obviamente es un resultado que para nuestra sorpresa, que es un estudio muy chiquitito, muy bien controlado, pero chiquito en el número de pacientes en los cuales se analizaron, pues tiene una cantidad muy significativa de citas porque es una población de pacientes tratados y que demuestra que a pesar del tratamiento, la interleucina 6 y la interleucina 8 siguen muy elevadas, lo cual demuestra que la condición del paciente es frágil y que pues está susceptible a generar obviamente un cuadro pues súbito o un cuadro otra vez del fenómeno doloroso que está presente. Un hallazgo que nos llamó mucho la atención es que en estos mismos pacientes, utilizando un esquema de detección de autoanticuerpos, se tomaba el cerebro de ratoncitos y se le enfrentaba contra anticuerpos provenientes o contenidos en el suelo de estos pacientes, encontramos que al menos 5 de ellos, que es una tercera parte,
tenían capacidad de reconocer estructuras anatómicas, particularmente en el puente de una estructura cerebral. Y esto, pues obviamente nos llama mucho la atención, porque eso que dicen no es una enfermedad inflamatoria, pues va en mucho en contradicción de lo que van dando los resultados experimentales. Tenemos altos niveles de moléculas inflamatorias, tenemos autoanticuerpos que pueden reconocer estructuras en el cerebro, particularmente en el puente de los ratones, y que esto pues obviamente está asociado con fenómenos dolorosos y también directamente con el FIC. Interesantemente, y con ayuda del doctor Gilberto Pérez Sánchez, que es adscrito al laboratorio que yo encabezo, el laboratorio de psicoinmunología, se hizo un estudio proteómico con los pacientes provenientes del Instituto Nacional de Psiquiatría, y entonces en ellos encontramos una serie de cambios que son bastante interesantes. El análisis proteómico nos permite marcar todas las proteínas que están presentes en nuestro cuerpo, pero la parte importante es que te permite distinguir entre las proteínas que vienen de los individuos sanos contra de los pacientes con fibromialgia, y obviamente nos permite saber cuáles son los cambios que existen. El algoritmo de trabajo es encontrar proteínas que tengan un cambio en la variación de 200 veces, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y entonces encontramos una serie de elementos que son muy importantes. Encontramos receptores para los retinoides, también para la aptoglobina, fibrógeno, proteínas de choque como la beta 1, la alfa cristaloproteína, la beta piruvato, ATP y PCR. Y esto nos lo publicamos pues simplemente para no dejar este hallazgo ahí abandonado. Tenemos más trabajo, pero nos llama mucho la atención que estas proteínas son primordialmente citoplasmáticas, están contenidas dentro de las células. Células de los pacientes, como les dije, obviamente tienen que hacer ajustes en el funcionamiento metabólico de cada una de las células de nuestro cuerpo para poder mantener el organismo funcionando. Y obviamente uno de los elementos que se vuelve bien importante es el último, el piruvato, el ATP y la proteína C reactiva, pues obviamente nos lleva a que son proteínas mitocondriales. Y esto, platicando con otro grupo de expertos, les llamaba mucho la atención porque ellos están estudiando, obviamente, los cambios mitocondriales que existen en la fibromialgia, y se piensa que el problema no solamente radica en la respuesta de estrés, sino que adicionalmente existen problemas funcionales a nivel mitocondrial que explican por qué estos pacientes no están produciendo la cantidad suficiente de energía para poder funcionar de una manera adecuada. Pues aparentemente el paciente con fibromialgia no solamente tiene cambios inflamatorios, no solamente tiene cambios neuroquímicos y endocrinos, sino que adicionalmente tiene alteraciones mitocondriales. Y estos resultados son realmente muy interesantes porque estamos encabezando una serie de descubrimientos, obviamente en una población muy chiquita que tienen que ser replicados por otros grupos, donde va demostrando la complejidad tan significativa que tiene la fibromialgia, ¿no? Ahora, esta parte se vuelve bien interesante porque trabajar con los pacientes con fibromialgia presenta muchas complicaciones operacionales. Son pacientes que tienen dificultades para el desplazamiento, que tienen que estar muestreados de manera continua para poder ver la evolución del cuadro, pero obviamente pues existen limitaciones e incomodidades propias de la enfermedad, lo cual hace pues obviamente que se vuelva muy difícil estudiarlos. Interesantemente, y a raíz del COVID, una serie de enfermedades se describieron que podían ser utilizadas para estudiar dos enfermedades bien importantes. Una es el long COVID y la fibromialgia, y se dice que existen una serie de padecimientos como la fiebre Q, como algún tipo de infecciones intracelulares, y particularmente la brucelosis como un elemento para poder estudiar a la fibromialgia. Y entonces les voy a mostrar, ya ahorita les acabo de mostrar todo lo que tenemos con la parte de los pacientes, humanos obviamente, y la parte interesante es qué pasa con el paciente, qué pasa con nuestro modelo experimental para poder encontrar, pues obviamente, más elementos para buscar o desarrollar nuevos abordajes terapéuticos. Y entonces, pues obviamente aquí es lo que les decía, ¿no? Los síndromes de fatiga crónica, los síndromes de fatiga postinfecciosa se han asociado a varias enfermedades infecciosas, en particular la brucelosis, la fiebre Q, la yardiasis, la mononucleosis y la infección por parvovirus como el dengue. Y nosotros tenemos una cercanía con un grupo que se dedica a estudiar, encabezado por la doctora Marta Moreno Lafont, que se encarga de estudiar la brucelosis. Y entonces, obviamente, nosotros sabíamos que los pacientes con brucelosis generan un cuadro crónico de infección que nos remite con el manejo de antibióticos, y que en todos los casos ellos pues obviamente desarrollan depresión, pero que adicionalmente tienen un síndrome de fatiga excesiva
es un síntoma clave y también tienen limitaciones en la movilidad que hace que se parezca profundamente a lo que sería el long COVID y adicionalmente, pues obviamente a la fibromialgia. Y entonces la idea fue empezar a trabajar con este modelo murino de brucelosis para ver las estrategias que se manejan con fibromialgia y evaluar la eficacia de cada una de ellas, ¿no? Ahora, la parte interesante es que la brucelosis pues, es una enfermedad que afecta a todo el planeta. Siempre se pensó que pues, estaba afectando primordialmente a países del tercer mundo que tenían una alta cantidad de ganado, básicamente, y esto es interesante, España tiene una historia desde la etapa, desde el medievo, que tiene grandes rebaños transhumantes y que movían a las ovejas para poder generar lana y pues obviamente esta parte del tejido viajaba hasta el Imperio Chino. Y lo interesante es cómo esta historia de las naves, cómo se van moviendo, va generando una historia de brucelosis en estos puertos y en esas regiones. Y obviamente, dependiendo del tipo de ganado que maneje cada una de las culturas, va a tener cierto tipo de brucelosis, ¿no? La parte interesante es que, bueno, pues obviamente la brucelosis se vuelve también una enfermedad poco estudiada, que tiene una serie de elementos que no han sido totalmente dilucidados y que se vuelve interesante pues, por el tipo de efectos que tiene sobre la población humana, ¿no? La brucelosis afecta primordialmente ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y también a los perros. Esta enfermedad pues, fue descrita por el general Sir David Bruce en 1887 y se describe pues, en la fiebre de Malta, ¿no? Y aquí la parte importante pues, es la cantidad de agentes infecciosos que se encuentran involucrados y los vectores a través de los cuales pues, se puede adquirir esta enfermedad. Y básicamente son elementos intracelulares obligados que se quedan de forma permanente en el individuo o en la especie a la que afectan y pues generan esta sintomatología que dependiendo del caso del ganado que se ha afectado, pues en el caso de la brucelosis, de la brucela abortus, que es la que se trabaja, pues obviamente genera pérdidas a nivel del ganado porque se pierden los productos y ya no se pueden generar pues una ganadería productiva, ¿no? La parte interesante es que las personas que padecen brucelosis presentan fiebre, sudores, dolores de cabeza, dolor de espalda y debilidad física, y pues obviamente en casos graves pues se afecta el sistema nervioso central y el revestimiento del corazón. Pero interesantemente no es causado por una colonización de la brucela, sino es causado por los fenómenos inflamatorios que subyacen a la presencia subclínica del agente infeccioso, ¿no? Y cuando uno empieza a estudiar, pues este tipo de síntomas se da cuenta que hay síntomas duraderos como la fiebre recurrente, el dolor articular y la fatiga, y pues también obviamente esos pacientes tienen depresión. ¿Por qué empieza a interesarnos la brucelosis en el tiempo o en la era moderna? Bueno, básicamente porque como en toda la historia del mundo occidental, empieza a afectar a los países del primer mundo. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué la brucelosis empieza a afectar a los fenómenos económicos del primer mundo? Bueno, se debe a una serie de actividades que se vuelven un tanto excéntricas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en Australia, que es un país considerado desarrollado, se ha vuelto interesante porque uno de los elementos interesantes es que la gente va a cazar y va a cazar primordialmente jabalís. Y cuando los cazan a los animales, pues obviamente la idea es comérselo y el problema es que esta carne está contaminada y obviamente llevan estos turistas que gastan mucho dinero en cazar, regresan a Europa, a América del Norte y regresan infectados por brucelosis. ¿Y qué creen? Eso ya no se cura y entonces empiezan a tener mucha sintomatología. Y esta presión de estas personas con una capacidad económica mayor que la de los pastores o la de los ganaderos que andan moviendo rebaños transhumantes, pues obviamente empieza a generar una presión y una necesidad para buscar tratamientos para tratar a la brucelosis. De nuevo, la misma historia, ¿no? Existe una comunicación entre los tres sistemas que ya vimos que tienen una afectación significativa para desarrollar esta enfermedad. Y aquí la parte importante es entender que el fenómeno inflamatorio es dependiente de la concentración. Si el fenómeno inflamatorio es bajito, pues obviamente nadie se entera de nada, pero cuando el fenómeno inflamatorio alcanza el nivel nanomolar, como en el caso del estrés, pues obviamente hay efectos sistémicos como los que hemos venido describiendo. Y en el caso, pues obviamente de la brucelosis, este fenómeno pues, es causado por el agente o los fenómenos infecciosos. La parte importante es que muchas veces la gente piensa que cuando está infectada solamente tiene esa enfermedad
y que bastaría con tomar algún tipo de medicamento y que la repercusión no tiene ningún tipo de interés si no es sistémico. Aquí la parte interesante es que observamos que los ratones que se encuentran infectados con brucela, pues obviamente pierden su capacidad de balance y coordinación, pierden fuerza física, presentan cuadros ansiosos, presentan depresión y la podemos medir pues por obviamente la suspensión de cola y las pruebas de nado forzado. La parte interesante es que es un agente infeccioso y normalmente no estamos acostumbrados a estudiar que un agente infeccioso genere estos cambios, ¿no? Obviamente hay modificaciones en el perfil inflamatorio, particularmente una elevación muy importante de interleucina 6, de TNF-alfa y de interleucina 12, interferón gamma, interleucina 10, como las que veíamos en la fibromialgia, y cambia dramáticamente entre la condición de una infección reciente contra una infección, pues obviamente ya crónica, que en el caso de los ratoncitos podemos ver desde los 21 días. Cuando vamos a estudiar las diferentes regiones anatómicas del cerebro, pues obviamente el agente gatillo en el caso de la brucelosis es la infección por la brucela, pero ya vimos que genera cambios conductuales, genera cambios inflamatorios y lo que detectamos es que hay cambios neuroquímicos dependiendo de la región anatómica del cerebro que se está estudiando. En este caso particularmente es el hipocampo y lo que vemos es que hay cambios primordialmente en dopamina y serotonina entre la condición de infección aguda contra infección crónica. Y pues obviamente en el caso de los animalitos que están infectados crónicamente, vemos que hay cambios neuroquímicos, neuroendocrinos, hay cambios inflamatorios y hay cambios endocrinos que se encuentran presentes. Cuando se les da tratamiento, interesantemente bajo el esquema que se les aplica a los humanos, que son esquemas combinados y de altas concentraciones de antibióticos, no es suficiente para eliminar el agente infeccioso y entonces sabemos que la brucelosis nos queda pues un residuo permanente en el individuo infectado, lo mismo que pasa con las personas. La parte interesante es que uno de los elementos que se da para la brucelosis, como veíamos en las primeras diapositivas, pues es la imipramina, ¿no? En mi caso de la diapositiva recomendada por la American College of Rheumatology es la amitriptilina, pero pertenecen a la misma familia. Y la parte interesante es ver qué hace esta imipramina, que es de primera instancia el antidepresivo que se debe de recomendar para los pacientes con fibromialgia y podemos ver cuál es el efecto positivo que se genera, ¿no? De primera instancia, pues obviamente tenemos aquí a los diferentes grupos de análisis estudiado, grupos obviamente que están infectados solamente con brucela, ratoncitos que reciben imipramina en 6 y 20 días, y aquellos que obviamente están infectados y que reciben también la imipramina, ¿no? Lo que se vuelve interesante es que los animales tratados con imipramina, a pesar de estar infectados, presentan una mejoría de la condición ansiosa y de la condición depresiva cuando estamos hablando en periodos cortos de tiempo. Cuando la infección se vuelve muy prolongada, pues obviamente se mejora la condición de depresión, pero la condición de ansiedad no se mejora. Y cuando vamos a ver los cambios neuroquímicos en el hipocampo, lo que nos damos cuenta es de que la serotonina en los periodos cortos se mejora mucho con la administración de imipramina, pero en los periodos largos de infección no se logra un efecto tan positivo. La administración de imipramina mejora la fuerza física y mejora también la condición de balance, lo cual obviamente está mejorando la condición que sería equivalente a la desautonomía que presentan los pacientes humanos y también la condición de fuerza física. La parte interesante es que uno de los elementos que se vuelve bien interesante es ver cómo está la interleucina 6 en los periodos largos de infección y lo que se observa es cuando se administra la imipramina, la interleucina 6 se cae y que esto conlleva a una asociación directa con la mejoría de la fuerza física y la capacidad de equilibrio del paciente. ¿Por qué la imipramina puede lograr estos cambios? Bueno, porque genera un cambio bien interesante. De primera instancia, la imipramina mejora la disminución de los agentes infecciosos. Y entonces empezamos a ver cosas muy buenas. La imipramina mejora la eficiencia de la respuesta de las células que se encargan de eliminar a los agentes infecciosos de nuestro cuerpo. Disminuye la producción de interleucina 6, mejora la producción de serotonina y mejora la capacidad de balance, o sea, de equilibrio y adicionalmente la de fuerza física. ¿Por qué? Bueno, lo que se dice es que al tener una estructura parecida a la del colesterol, entonces puede penetrar en las membranas celulares. Esto hace que tengan las membranas celulares mayor rigidez. Esto activa, o más bien dicho, limita la capacidad infectante de los agentes infecciosos a través de un método, de una vía que se llama la VIR-B4, y adicionalmente, pues está limitando la exportación de vesículas sintetizadas en el retículo endoplásmico que contienen interleucina 6 y de esa manera estamos viendo una disminución de estas moléculas.
Nosotros creemos que esta disminución de la interleucina 6 es un elemento crucial para el manejo del paciente con fibromialgia porque tenemos la capacidad de limitar los fenómenos ansiosos en el corto plazo. También los fenómenos depresivos en el largo plazo no se logra un efecto tan bueno, pero la capacidad de fuerza física y la capacidad de equilibrio también se mejora y el equilibrio de TNF-alfa y de interleucina 6 se mejora. Obviamente esta parte pues explica por qué el método de elección para manejo de fibromialgia como antidepresivo que tiene que ser en esa triada, que tiene que ser la gabapentina, el antidepresivo y los opioides, pues tiene que ser primordialmente la imipramina o la amitriptilina porque está mejorando pues obviamente una serie de condiciones neuroquímicas y adicionalmente está limitando la producción de interleucina 6. Y cuando limitamos los fenómenos de interleucina 6, mejoramos la condición clínica general en el modelo experimental, pero también sabemos que esto, cuando se logra en los pacientes, pues obviamente también mejora la condición clínica. Esto nos lleva a una conclusión bien interesante, que es tratar de que cuando se trata de pacientes con fibromialgia, siempre se elija la imipramina o la amitriptilina como antidepresivos de elección, pese a las molestias que puede generar, porque obviamente la mejoría en la condición general del paciente pues se ve incrementada. Y nosotros sabemos que adicionalmente, pues la interleucina 6, adicionalmente a los cambios que se tienen desde el punto de vista psiquiátrico, de dolor, también mejora pues obviamente una condición de riesgo cardíaco que pueda generar pues en el caso de la infección por brucelosis. De primera instancia, pues esto es lo que tenemos sobre fibromialgia, básicamente sobre la parte del componente inflamatorio que nosotros trabajamos. Y pues obviamente quedo abierto a las preguntas en caso de que existan y pues se puedo aprovechar para agradecer tanto a los miembros de mi equipo que generan los resultados como al doctor Andrés Alvarado por el foro que me permite platicar de esto que me gusta tanto, que es la fibromialgia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Híjole, súper interesante este tema y también muy interesante la plática que nos acaba de dar. Francisco Gómez Mon dice que gracias, doctor. Voy a ver si en la transmisión en vivo tenemos alguna pregunta. Ok, en este momento en la transmisión en vivo no tenemos preguntas. Aquí por Zoom nada más el agradecimiento, que estuvo muy interesante su plática. Pero yo sí tengo un par de dudas al respecto. Por ejemplo, lo que mencionaba de los medicamentos a dar, ¿no? Primero, la fibromialgia es un padecimiento que muchas personas tenemos en silencio, o bueno, que tenemos, hemos tenido y tendrán también en silencio, porque como lo mencionaban al inicio, se subdiagnostica o luego simplemente se vive y uno se vuelve tolerante al dolor. Les voy a platicar una experiencia propia que hace como un año, año y medio, yo empecé a tener un dolor en el músculo del brazo, pero no lo asociaba a nada. Simplemente me dolía como si me cortaran literal con un cuchillo y pues no encontraba, no me tomaba analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, todo lo que pudiera, ¿no? Para tratar de aliviar ese dolor. Hasta que un día me dijeron, es que a lo mejor es fibromialgia. Y ya cuando empiezo a buscar, pues híjole, tenía muchas cosas asociadas. Y a mí lo que me dijo un médico fue que me tomara la fluoxetina. Nunca me la tomé, nunca, de hecho no me tomé nada, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me dijeron que me tomara la fluoxetina. Luego paso por una situación muy estresante y se me quitó ese dolor que tenía en el brazo, en el músculo del brazo, se me quitó y yo se lo asocio a esa situación de mayor estrés a la cual estaba, que fue lo que hizo que se me quitaron. No sé si eso pueda pasar en realidad o a lo mejor no era fibromialgia lo que tenía y era otra cosa. Bueno, yo particularmente creo que no era fibromialgia. La historia de los pacientes es bastante complicada. Siempre el cuadro va en mayor magnitud y mayor significancia. Adicionalmente, los pacientes son muy propensos a consumir y digo, lo genera el dolor, a generar combinaciones de medicamentos, tratamientos complementarios, etcétera, que obviamente pues te permiten saber más o menos cuál es el tipo de evolución que van generando y en todos los casos la historia es siempre de mayor complicación.
Los pacientes con fibromialgia tienen una componente, pues obviamente, de incomprensión muy significativo, porque a pesar de que ellos comentan sus síntomas, cuando no están correctamente arropadas por un grupo de personas que entienden, de primera instancia, que dicen la verdad, y segundo, que comprenden su sintomatología, pues obviamente tienen estigma y tienen un castigo social como resultado de no querer aparentemente hacer sus actividades cotidianas, ¿no? El trabajo obviamente no es una condición viable, se requiere mucho apoyo social, se requiere mucha comprensión y un seguimiento clínico pues obviamente detallado, porque tener fibromialgia no significa no tener otro tipo de padecimientos, simplemente esos otros padecimientos complican mucho más el tratamiento y a veces complican el diagnóstico de la fibromialgia. Entonces, es una condición bien compleja debido a la dificultad de encontrar un parámetro que permita identificar la condición. Nosotros propusimos al gobierno, al Congreso Foral de Álava en España, pues obviamente que se utilizara la interleucina 6 como un marcador biológico para diagnosticar la fibromialgia. Obviamente me queda claro que no es un elemento patognómico, pero obviamente la concentración tan elevada de los pacientes, pues yo creo que sí sería un elemento de corte bastante significativo para considerarlo como un parámetro. Y bueno, pues obviamente al no tener elementos diagnósticos, las compañías aseguradoras tampoco brindan una atención adecuada para este tipo de pacientes. La condición de diagnóstico, pues obviamente no existe suficiente número de pacientes, de médicos que permitan el adecuado seguimiento de los pacientes con el entrenamiento adecuado para manejarlos. Y esto hace que, pues obviamente, centros como el Instituto Nacional de Psiquiatría sean centros nacionales de referencia con protocolos muy específicos para el manejo de estos pacientes a cargo de eh, la doctora Barrera, Isabel Barrera y la doctora Nelia Mendieta, pero obviamente es un grupo muy reducido de personas sensibilizadas y capacitadas para manejar un universo tan grande de pacientes con estas necesidades. Pues obviamente es un panorama muy complejo y pues foros como este permiten que cada vez se conozca un poco más de esta enfermedad y que eventualmente, como tú lo puedes vivir en carne propia, te permiten identificar y contestarte a ti mismo si fue o no fue fibromialgia. Y pues obviamente cuando este tipo de circunstancias aparecen, pues ayudar a las personas brindándoles la orientación y acercándolos con los médicos especialistas para poder tratar este padecimiento. Entonces, por lo que entiendo, la fibromialgia es una enfermedad crónica y que cada vez con el tiempo, si no tiene un adecuado tratamiento, va causando mayor deterioro. Sí, lo que dice la literatura es que sin importar el manejo clínico que se le haga al paciente y el éxito del mismo, la condición de deterioro del paciente se vuelve pues muy significativa, evidente y en periodos de evaluación de 7 años, sin importar el apego terapéutico, la disciplina del paciente, en todos los casos siempre hay un mayor deterioro. Lo cual no significa que así sea, simplemente significa que hay que generar mayor investigación pues para ofrecer más elementos terapéuticos. Todo elemento que disminuye la tensión, pues obviamente son ejercicios que contribuyen a mejorar la ansiedad, a disminuir la ansiedad, a mejorar la condición inflamatoria, la disminuye, y esto pues obviamente hace que se mejore mucho la condición del paciente. Pero decir, controla tu estrés para que mejores tu condición clínica es pues Sí, como el échale ganas de la depresión, ¿no? Es realmente exacto. muy complejo. Sí. Y obviamente cada individuo tiene una particularidad que lo estresa y esa hay que aprender a manejarla. La psicoterapia, particularmente la terapia cognitivo-conductual, ayuda muchísimo tener un ambiente familiar y profesional, un entorno sensibilizado que comprenda la condición clínica del paciente y no la ponga en duda, pues también contribuye mucho, pero si te das cuenta, estamos construyendo una burbujita, ¿no? Y a veces cuando te sales de esa burbujita, pues obviamente el efecto es muy contrario, te genera mucha agresividad, te genera mucha dificultad para poderlo controlar y eso pues obviamente te va generando un efecto muy adverso. Pero si se puede con actividades complementarias, si se puede hacer actividad física, ya vimos el efecto positivo que tiene, se complementa con el seguimiento terapéutico y el complemento psiquiátrico, junto con el seguimiento con su reumatólogo, bueno, pues obviamente el pronóstico se va mejorando, ¿no?
Ok. Por ejemplo, bueno, 3 puntos más. El primero, eh, algo que sí me llamó mucho la atención es que en México no hay datos epidemiológicos de cuánta población hay con este padecimiento. Eh, pues sí es grave, ¿no? Porque al final es una enfermedad que sí va a afectar la productividad del país, vaya. Entonces también, ¿a qué tipo de población tiene mayor índice de afectación? No sé si a niños, jóvenes, adultos, mayores, ya mayores de edad. Entonces, sí es como algo, como mencionaba, de que hay que hacer más investigación, pero también, por ejemplo, los epidemiólogos ver qué tanta afectación tiene en México. Pues tiene una afectación importante, lamentablemente no llega al 5% para ser considerada una enfermedad de interés de salud pública. Vamos a pensar que eso es positivo, que no hay tantos pacientes, pero sí el número es muy, muy importante. Y yo creo que contribuye mucho al subdiagnóstico, como tú bien lo dices. No existen los protocolos establecidos. Muchos siguen haciendo un manejo por descarte, a pesar de que el American College de Reumatología ha generado nuevos criterios, sobre todo pues, la parte dolorosa, pero pues no se sabe con exactitud el número. Ni siquiera en Estados Unidos se sabe con exactitud cuántos pacientes tienen afectados. Pero bueno, eso simplemente contribuye a la afectación nos habla del enorme impacto social en el microambiente de una familia o de una comunidad que uno de sus miembros tenga este tipo de afectaciones. Primordialmente se afectan a mujeres posteriores a la menarca. El número se va incrementando hasta llegar aproximadamente a los 40 años, donde pues ya se acumula la mayor parte de la población. Y obviamente este fenómeno pues es crónico, queda por muchos años y se va agravando la condición. Es un número importante y pues obviamente el acumulativo nos va hablando de elementos de interés. Y yo creo que la pandemia de COVID va a arrojar una cantidad muy incrementada de nuevos casos de fibromialgia y que pues obviamente esto va a hacer que se vuelva una necesidad y un elemento más común en la conversación de las comunidades y de las personas que estamos en la salud, tanto física como mental. Claro. Y también dos aspectos moleculares que me llamaron la atención. El daño mitocondrial. En este estudio proteómico, eh, el daño mitocondrial, además de haber una disregulación, ¿se genera también mayor estrés oxidativo, estrés nitrosante, doctor? Sí, todo esto va acompañado de los fenómenos estándar de estrés. Si tú los revisas, te vas a dar cuenta que hay un incremento de interés del número de especies reactivas de oxígeno. Ya vimos que las moléculas inflamatorias se encuentran también alteradas y dependiendo del nivel de evolución, o sea, de la longitud desde el diagnóstico hasta el estudio del paciente, pues vamos a ver que también hay una condición en la cual, particularmente las 6 y la 8 se quedan elevadas, pero todo el fenómeno accesorio pues está incrementado. Y pues obviamente eso simplemente le aumenta más complejidad. Si pensáramos que es una enfermedad mitocondrial, bueno, a lo mejor abriríamos todo un campo de trabajo, pero pues no tengo más hallazgos que que lo que nosotros detectamos y básicamente pues esperemos que en el futuro haya mayor cantidad de grupos que hacen trabajo con las enfermedades mitocondriales que estén estudiando qué está pasando en los pacientes con fibromialgia. Claro. Y por ejemplo, es esta de lo que menciona de la interleucina 6 como un marcador. Por ejemplo, en long COVID y durante COVID es uno de los marcadores que estuvieron utilizando. Pero, por ejemplo, nosotros en un estudio que hicimos de diabetes, bueno, ratas diabetizadas y síndrome metabólico, también nos arrojó mucha información IL-6. Entonces, ¿no sería IL-6 una citocina que esté presente sobre todo en más patologías crónico-degenerativas y no solamente en fibromialgia? Que eso, más bien, a lo que quiero llegar es que pudiera ser como un positivo falso o algo así. Bueno, yo creo que tu pregunta es muy complicada para poder resolverla así a bote pronto, pero yo creo que contribuye al estado del arte y eventualmente
pues nos está hablando de que hay diferentes tipos de fibromialgia. Nosotros vemos la que tiene altos niveles de IL-6, la que tiene alteraciones mitocondriales, la que tiene autoanticuerpos, y entonces nos damos cuenta de que a lo mejor múltiples elementos están generando la condición clínica. Inclusive el long COVID, si no fuera diagnosticado como long COVID, sería una fibromialgia típica, ¿no? Entonces hay múltiples causas de este cuadro y a lo mejor los criterios y la forma de manejo se va diferenciando en base a mayores elementos para toma de decisión. Nuestro hallazgo simplemente lo que demuestra es que los pacientes con fibromialgia tienen cambios en el piruvato y en algunas proteínas mitocondriales que obviamente habría que discutirse por parte de los expertos y replicarse por otros grupos para que tenga algún tipo de validez. Ahorita es meramente un hallazgo. Ok, doctor. Pues nuevamente muchas gracias. Igual le damos las gracias a todo nuestro público, a quienes van a ver esta plática, sumamente interesante. Como dice, es un tema que está abierto para seguir investigándose, para seguir discutiéndolo. Y entonces, gracias, nuevamente les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y a los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, al doctor David Naum Espinosa Organista, a la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Que tengan excelente tarde y nos vemos en nuestra siguiente charla científica. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Adiós. Sí, hasta luego, que estén bien.